Le damos la bienvenida a todas aquellas personas que acaban de llegar y no estuvieron por la mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Y ahora vamos a pasar a la mesa panel con dos personalidades con amplia experiencia y expertos en la materia. Tenemos como invitado el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, el licenciado Humberto Roque Villanueva. Él es originario de Coahuila, expresidente del PRI y precandidato a la presidencia de la República en 1999, por mencionar algunas cuestiones destacadas, ¿no?, en su amplia trayectoria. También tenemos al doctor Jorge Trasloceros, investigador de planta de la Universidad Nacional Autónoma de México, que previamente ya lo hemos presentado. Y como moderadora tenemos a Marilu Esponda, que es la vicecoordinadora de todo el tema, la visita del Papa Francisco aquí en México. Les cedemos la palabra y bienvenidos. Bien, pues buenas tardes a todos. La mesa que vamos a empezar hoy es sobre el Estado laico, las relaciones de la Iglesia y el gobierno mexicano, y como ya nos dijo Nancy, tenemos la dicha de contar con el licenciado Humberto Roque Villanueva, el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, y con el doctor Jorge Trasloceros, que es profesor investigador de la UNAM. Voy a darle la palabra al licenciado Humberto Roque Villanueva para que empiece su exposición. Muchas gracias a nuestras distinguidas presentadoras y desde luego un agradecimiento a quienes estoicamente tendrán que resistir estas exposiciones. Porque como ustedes comprenderán, esta intervención tiene que iniciar desde los aztecas hasta nuestros días. Así es que nos vamos a llevar un poquito de tiempo. Lo cierto es que hablar de este tema en vísperas de una visita papal resulta no solo interesante y atractivo, sino pertinente. A mí me parece que en un efectivamente rápido recorrido histórico, no desde los aztecas, pero sí desde la Constitución de Apatzingán hasta nuestros días, podremos apreciar las distintas vertientes ideológicas y religiosas que fueron labrando piedra a piedra, constitucionalmente hablando, lo que habría de ser la relación entre la Iglesia, particularmente la católica, y el Estado mexicano. Obviamente, a estas alturas del 2016 y después de la reforma al artículo 130 del 92, tendremos que hablar siempre en plural de las iglesias. Pero no cabe duda que por razones numéricas y de carácter histórico, la relación entre la Iglesia o las iglesias y el Estado mexicano tiene que tener una mucho mayor circunstancia de énfasis hacia la Iglesia católica. Yo creo que México ha transitado a veces de manera dramática de una determinada posición a otra. Los primeros ordenamientos, sobre todo de la Constitución de Apatzingán y los sentimientos de la nación, con Morelos, que por decir y recordar una obviedad era sacerdote católico, pues hablaban de una religión oficial que prácticamente excluía cualquier otra visión religiosa. Si alguno de ustedes ha leído alguna novela de un agente político mexicano, lamentablemente ha desaparecido, Mario Moya Palencia, fue embajador en Italia, y en un libro que se llama El México de Edgerton, relata cómo a mediados del siglo XIX, todavía antes de la Constitución del 56-57, matan a un hombre que era ciudadano británico y resulta que no hallaban dónde enterrarlo porque los cementerios que estaban administrados por la Iglesia Católica no aceptaban el que pudiera enterrarse alguien que no profesara la religión católica. Con el tiempo surgió el cementerio inglés y desde luego el norteamericano, que también tuvo su coyuntura en hechos desafortunados para México. Pero aquí lo interesante es apreciar cómo efectivamente de una posición en la que la regla escrita, la Constitución misma, la del 24, que esa sí se aplicó, quedaba muy clara la circunstancia de religión oficial. Llega la Constitución del 57
Y don Jesús Reyes Heroles, que fue un gran ideólogo, independientemente de que haya sido presidente de mi partido, lo cierto es que ese libro clásico de 3 tomos que se llama El liberalismo mexicano hace énfasis en que la Constitución del 57 no era en contra de la Iglesia Católica y que la sobrereacción que se tuvo en el Vaticano y también con la Iglesia Católica Mexicana se fundaba en algo que no decía ya la Constitución, pero no que se agregara ningún término antirreligioso o que se pudiera interpretar como tal, como sí aconteció en la Constitución del 17, pero no la del 57. Ahí dice don Jesús Reyes Heroles, lo único que se quitó o lo único que no apareció es ya la existencia de una religión oficial. Y contra lo que muchos suponen, y sobre todo en algunos centros de enseñanza, se educa viendo a la personalidad de Benito Juárez casi como un hombre anticlerical, como una gente que marcó un antes y un después en la relación de la Iglesia y el Estado, y que perversamente incluso pretendía la llegada de pastores protestantes para que los mexicanos no gastaran en cera para los santos. Hay mucho de leyenda negra en torno al personaje de Benito Juárez. Lo que se les puede decir categóricamente por los mejores biógrafos es que, por supuesto, era un hombre católico y que jamás pretendió tener una actitud antirreligiosa o necesariamente anticlerical. Yo he citado, y aquí está su excelencia Christophe Pierre, le he citado un libro que tiene que ver con algunos de sus paisanos, aunque ya no necesariamente el que murió en el Cerro de las Campanas, Maximiliano. Ya se ven los franceses, excelencia, así es que no tenemos pleito histórico. Resulta, para que entendamos la ideología de Benito Juárez. Benito Juárez, a raíz del fusilamiento de un austriaco y 2 mexicanos, los 3 los grandes personajes de la intervención francesa en México, que además la historia ha reivindicado algunos puntos que tienen que ver con Maximiliano, como por ejemplo que era un hombre liberal. Pero aquí lo interesante es encontrar que Benito Juárez, siendo presidente de la República y que además había resentido la súplica de una princesa europea para que no se fusilara a Maximiliano, pues decide el gobierno mexicano que lo correcto es fusilar a él junto con los 2 generales conservadores que sufrieron la misma pena en el Cerro de las Campanas. Bueno, pues Benito Juárez, que independientemente de un muy buen presidente, en mi opinión, tenía una característica, era muy buen abogado, y decidió hacer un ensayo jurídico, estrictamente jurídico, hay que leerlo para verlo así, explicando por qué el gobierno mexicano había decidido fusilar a Maximiliano de Austria. Y resulta que toda la primera parte de este ensayo de Benito Juárez se trata del reconocimiento más fehaciente que puedo encontrar en un documento juarista hacia Dios y hacia la Iglesia Católica. No se nos olvide que la Constitución de 1857 fue jurada de rodillas por los diputados constituyentes y llamando a Dios para que esta ley pudiera ser realmente buena para México. Demos otro brinco histórico. Si la Constitución del 57 y la personalidad de Benito Juárez en el fondo no tienen ese sesgo anticlerical que se le quiere poner, hay que reconocer que la Constitución de 1917 sí es o fue muy severa con respecto al tema religioso en el artículo 130. Cualquiera que lo vea con ojos desapasionados encontrará un radicalismo justificado o no, eso tendrán que decirlo muchos de los que tuvieron que leer, y por supuesto ya no lo podrán decir ahora porque están muertos, pero de sus defensores. Yo creo que fue un gran acierto la modificación al 130.
Por supuesto que ya no se podía hablar en 1992 exclusivamente de la Iglesia Católica, pero se quitaron todos aquellos aspectos que eran relativamente ofensivos incluso para la creencia de los mexicanos, de la gran mayoría de los mexicanos. Y entonces surge en 92 una nueva legislación constitucional, una ley de asociaciones religiosas y de culto público. Aquí tenemos el privilegio de tener a su director, un gran conocedor de estas materias, don Arturo Díaz León, y resulta que a partir de esa reforma constitucional y de la ley secundaria, la aprobación de la ley secundaria, tenemos ahora sí, en mi opinión, un esquema legal que permite que no tengamos que tener católicos de closet, es decir, aquellos que les da vergüenza reconocer que tienen una determinada profesión religiosa y particularmente, normalmente es la católica. Yo conozco casos, y por mucho tiempo en el sistema político mexicano se veía como mal el que un funcionario público tuviera expresiones públicas de asistencia a eventos de culto, porque se suponía que el laicismo necesariamente obligaba a una neutralidad hasta en la vida privada de los individuos. No puede ser así. Se ha modificado también la Constitución precisamente en dos artículos que buscaron equilibrio entre las versiones históricas por las que ha transcurrido el pueblo mexicano en esta relación tan delicada entre la Iglesia y el Estado. Por supuesto, el aceptar de manera mucho mejor el tema de la libertad religiosa y al mismo tiempo reconocer que el Estado mexicano, además de ser federal, democrático, etc., es laico. Yo creo que la laicidad, como me enseñó Su Excelencia a decir más que Estado laico, laicidad, en México lo único que ha buscado es encontrar un terreno neutral en el que cada individuo pueda profesar tranquilamente su fe religiosa. Yo creo que la confusión, que muchos interesadamente sí lo hacen, entre laicismo o laicidad como algo enemigo de la religiosidad, es una versión totalmente equivocada. Yo creo que el actual marco constitucional y la legislación secundaria en la materia dan una apertura razonable que con mucho modifica el estereotipo de un Estado Big Brother en materia religiosa, que estaba buscando en el funcionario público la primera falta que pudiera cometer para acusarlo de ser un tipo confesional, un tipo que no respetaba el Estado laico mexicano. Yo creo que la visita de, ahora próximamente será de 3 papas, pero de 2 que le ha tocado aquí a Su Excelencia tener mucha injerencia, han demostrado muchas cosas y se han destruido muchos tabúes. Para empezar, el reconocimiento en la figura papal de un personaje normalmente de un gran peso en la opinión pública internacional. Si esto fue cierto con Juan Pablo II, que tuvo mucho que ver con la transformación del mundo, particularmente el mundo socialista, pues sin duda alguna Benedicto XVI también tuvo una gran aportación en otro terreno que tuvo que ver precisamente con elementos teológicos. Y ahora, con el Papa Francisco, en vísperas de que arribe a estas tierras mexicanas, me parece que estamos hablando de un personaje que también está buscando la transformación en parte de la Iglesia, en parte de la sociedad internacional y en los países que visita, por supuesto, la transformación espiritual de quienes conforman la nación. A mí me parece pues que hemos arribado a un punto en que la relación entre la Iglesia y el Estado, siempre perfectible por supuesto, se encuentra en un estado positivo, que no estamos ya ni enfermos de un jacobinismo que pudiera calificarse de trasnochado, ni tampoco traemos el olor a sacristía. Yo creo que en México se ha encontrado ese equilibrio
que qué bueno que exista la libertad religiosa, que qué bueno que haya un gran respeto entre las instituciones del Estado y particularmente la Iglesia Católica, y que este mundo, que tardó mucho en llegar, ahora es promisorio para entender la trascendencia de un pontífice que está marcando un antes y un después en la propia Iglesia Católica. De esta manera yo concluiría diciendo que la relación entre la Iglesia y el Estado transita no solamente por vías constitucionales adecuadas, sino transita, es una frase que escuché de quien ustedes habrán de escuchar un momento después, están transitando por una normalidad que a todos nos beneficia y que queremos que continúe. Muchas gracias. Le damos las gracias al licenciado Humberto Roque Villanueva. Le doy la palabra al doctor Jorge Trasluceros. Muchas gracias. Me ha gustado mucho la intervención del licenciado Humberto Roque Villanueva. Me parece que hace un dibujo histórico a grandes momentos de los grandes conflictos y la forma en que se fue mal resolviendo o bien resolviendo el problema constitucional, de la relación entre un Estado mexicano en construcción que experimenta con un Estado confesional, no le resulta, hay que experimentar con algo que a veces se nos olvida. El primer Estado laico en la historia propiamente de Occidente, es decir, un Estado que no profesaba una religión, que no era confesional, fue México. Y nada más se le adelantó a Francia, que su ley de laicismo es de 1905, Don Cristo, y que no supimos manejarlo. Era demasiado, ¿sí? Era demasiado. Y luego vino la radicalización del 17 y bueno, y una serie de correcciones. Esto nos habla de la relación entre el Estado mexicano, que va pasando de una realidad confesional a una realidad liberal radical, luego un liberalismo positivista, luego una cosa que todavía no acabamos de entender bien, que era el nacionalismo revolucionario, todo un conflicto cultural, hasta una normalidad ciudadana, democrática, que yo también espero que es en la que estemos entrando. Pero esto nos habla de la relación Iglesia-Estado y con los ciudadanos, porque también una relación, sí, la reforma 1992 resuelve el problema institucional, pero no resuelve el problema de relación entre el Estado y los ciudadanos que profesan una fe. Eso es un problema bastante más de fondo y es del cual yo quisiera hablar. Entonces, signando, por supuesto, me parece que no hay nada que agregarle a lo que ha dicho el licenciado Humberto. Sí es muy importante atender al problema ciudadano, porque esto fue generando una serie de problemas ciudadanos. Y yo quiero referirme al siglo XX, que es el siglo álgido. Finalmente, el conflicto, y esto ha sido muy bien estudiado, de la Constitución de 1917 fue católicos contra católicos. ¿Qué modelo de Estado podíamos tener en México? Y los católicos se agarraron a catolicazos con otros católicos y finalmente resolvieron a los guamazos, ¿sí? El problema de Maximiliano no fue un problema de creyentes contra no creyentes, no, el problema de Maximiliano era otro. Ya todos eran liberales, como desde el principio lo habían sido, pero no podíamos ser otra cosa más que México. Y eso implicaba una realidad republicana. Pero es un tema apasionante y muy interesante. Pero 1917 sí es una ruptura, porque implica un divorcio del orden constitucional mexicano de su propia ciudadanía. Después del 17, la iglesia empieza a caminar con pies propios, sin la tutela del Estado, y lo empieza a hacer muy bien. Y empieza a reconstruir las historias de la época. Es muy claro cómo los obispos visitan sus diócesis, vuelven a juntar a la grey y empiezan a generar
escuelas, algunas universidades, seminarios, se reconstruye una normalidad católica en donde el catolicismo pues, era el 99% y el otro 1% estaba muerto, ¿no? Es decir, era claro. Los radicalismos de Lerdo, en realidad era el radical, ¿no? Se van moderando, se van quitando, y llegamos a 1910 con una iglesia pujante, enamorada de la doctrina social de la iglesia, con sindicatos agrarios, sindicatos obreros, universidades, seminarios, una iglesia que estaba aprendiendo a hacer sociedad civil y que incluso se había sumado ya a la identidad nacional, como quedó claro en las festividades de la coronación de la Virgen de Guadalupe de 1895. Los sermones son muy interesantes, porque en esos sermones Hidalgo es el padre de la patria, Morelos es el gran ideólogo, la Virgen de Guadalupe es la madre mestiza, ¿sí?, de un México pujante. Esa es la coronación. Entonces ahí está, y se rompe en 1910, no se rompe en 1910, pero hay una turbulencia y grupos muy radicales, ya que hablo desde los ciudadanos, ¿sí? Hay un ascenso, hay una ruptura muy fuerte que es la dictadura de Victoriano Huerta, donde todo se descompone. Y a partir de 1914 empieza una persecución religiosa hasta 1938. Son 24 años de persecución que no deben ser confundidos con la Guerra Cristera, ni tampoco con la Segunda Cristiada, que es del 32 al 34. La Guerra Cristera es la expresión más dramática de una persecución. Y frente a la Guerra Cristera nadie supo qué se podía hacer, ni el gobierno, ni los obispos, ni los cristeros. ¿Sí? Es un momento muy dramático, es algo que puede llevar a una persecución. En 1914 las tropas carrancistas empiezan con la destrucción sistemática de los símbolos religiosos, pero más que agredir a un clero que se tiene que refugiar, que tiene que huir, se agrede al pueblo creyente. Y ahí se rompe una relación que pudo haber sido de ciudadanía con el pueblo mexicano. Y se entra en una dicotomía. Esta persecución abierta, violenta, de 24 años, con su momento de violencia, termina cuando dos hombres profundamente inteligentes, Luis María Martínez y Lázaro Cárdenas, deciden que es un absurdo seguir con eso. Y hay una frase de Juana Carla que es muy importante, que dice: un gobierno no puede hacer la guerra a su propio pueblo. Se acabó la persecución religiosa. ¿Sí? Tiene que ver con el fracaso de la educación social, tiene que ver con muchas cosas, ¿sí? Pero a esta persecución de violenta y abierta no le sigue una normalidad, sino que le sigue una persecución de baja intensidad. La persecución violenta destruyó la inteligencia y la intelectualidad de la Iglesia Católica. Y estoy hablando obviamente desde la perspectiva católica, que es lo que nos importa. Se cerraron, había 14 universidades en 1910, se cierran todas, se cierran seminarios, hasta 1950 y tantos. Todavía en México tenían que ir a estudiar al seminario de Estados Unidos, a Montezuma, el famoso seminario de Montezuma. Todavía hay sacerdotes vivos que estudiaron en Montezuma, ¿sí? Porque no se podía hacer en México. Entonces hay una agresión permanente que entra en una contradicción. Por un lado, no se van a atacar, no se van a agredir abiertamente las manifestaciones de la religiosidad popular, se van a permitir. Los templos estarán abiertos, habrá culto, se reduce a toda libertad de cultos, pero al pueblo creyente se le permiten sus denominaciones, se le permite lo que llamamos una religiosidad popular, que hasta la fecha en México es muy fuerte, aunque empieza a desgastarse por razones que voy a explicar. La agresión posterior, esta persecución de baja intensidad, que consiste en un acoso cultural permanente, y el ejemplo que ponía es muy importante, que alguien fuera a misa y quisiera ser político, apestaba a zorrillo, y se armaban escandaleras en el periódico. Pero lo mismo sucedía en el mundo laboral, público y privado, en las universidades,
y en cualquier lugar donde un católico en el medio profesional, en el medio intelectual, universitario o cualquier sector público se quisiera expresar o discutir inspirado por su fe, incluso en el espacio de la razón. Y entonces empieza a generar una distorsión terrible, que es lo que yo he llamado el catolicismo vergonzante. Solo se podía ser legítimamente católico si se permanecía callado o si se era anticlerical, que es tanto como decir antieclesiástico. Pero esa es una forma de ser vergonzante que daña profundamente, porque se genera una esquizofrenia en el ciudadano. El ciudadano puede ser católico en lo privado, pero no en lo público. Entonces, debo cuidar a los enfermos en lo privado, pero no en lo público. Entonces, debo decir la verdad en lo privado, pero no en lo público. Y esto daña profundamente, no solamente al católico de a pie, daña a la ciudadanía mexicana. Y empezamos a generar una cultura de doble moral. Sí, la persecución de baja intensidad no solo le hizo daño a la Iglesia, le hizo daño a México. Y se genera una persecución, esta de baja intensidad, la reprobación permanente en el espacio público, que es suavecita, es una lija, no es lija del 8, es una lija suavecita, ¿sí? Es un permanente sobar de la piel hasta que se genera una gran llaga. Yo soy hijo de esa generación. Y yo he visto y vi muchos de mis colegas y compañeros, ¿sí?, diluir su fe para evitar ataques. No los culpo, de veras no los culpo. Estaba difícil, ¿sí? Pero también soy una generación de puente que dijimos ya basta, ¿no? O sea, ya. Me acuerdo en la universidad, estudié en la H y gloriosísima Universidad Nacional. Hay otras, no, sí hay otras, pero hay otras. Perdón. Fui incorrecto. Sí, fui muy incorrecto. Bueno, no importa. Yo recuerdo claramente, acababa de salir de Jean Mex o la Cristiada y todo, en una clase, la maestra empezó a despotricar. Después me enteré que era la sobrina de Garrido Canaval. Entonces, pues, me paré y le dije, oiga, pero acaba de salir un libro que no, mire, el programa cristero fue otro. Y me dice, el cristerito. Y me reprobó. Pero no me pasó la calificación reprobatoria porque mis compañeros, muchos de los marxistas, leninistas, salieron en mi defensa en un acto de misericordia. Entonces, uno nunca sabe dónde el Espíritu Santo sopla, ¿eh? Así que, sí. Pero también aprendimos que ser vergonzante no tiene sentido. Ahora, a partir de 1960-70, las cosas empiezan a cambiar. Y el gran reto ya no es callar a los católicos, sino empieza a ser cómo maneja el Estado una catolicidad que no está muerta y cómo el católico puede aprender a ser sociedad civil. Y el momento de quiebre fue la visita de 1989 de Juan Pablo II a México, en donde los medios de 1879, es que me quiero hacer más jovencito, no sé. Si yo estaba ahí en la basílica, ¿sí? Esa fue tremenda. Yo me acuerdo perfectamente, y no me dejará mentir aquí el licenciado Roger, los medios de comunicación hablaban de que no había problema que viniera, la iglesia estaba muerta. Ya los católicos ya se habían metido a la sacristía, se había triunfado, ¿sí?, sobre ellos. Y llega el Papa y tómala, perro, que nos salimos a la calle todos a gritar y a esto. Los primeros sorprendidos éramos los católicos. Bueno, yo entonces andaba medio ateo, pero ya andaba yo gritando, ¿sí? Cosas de juventud que agradezco mucho a Dios. Y entonces, ¿qué hacemos con esta ciudad? Surge la pregunta, ¿cómo hacemos una relación como Estado, ya no con una jerarquía, sino con una ciudadanía? Y es un reto que se le presentó a la Iglesia y que se le presentó al Estado. ¿Qué estaba cambiando en México? Al interior de la Iglesia durante todos estos años empezó a cambiar algo
a partir del Concilio Vaticano II. Miento, antes, con una teología centrada en la persona, nutritiva, enriquecedora y nuevas generaciones de católicos. El Concilio Vaticano II, la Conferencia de Obispos de Medellín, luego Puebla, luego Aparecida, se empieza a configurar una nueva catolicidad que nos da los instrumentos a los católicos para poder ser una buena sociedad civil constructiva, porque se nos educa ya en el diálogo ecuménico, en el diálogo interreligioso, en el diálogo intercultural y sobre todo en el diálogo en la razón, que es lo natural del católico, es dialogar en el espacio de la razón. Ese es el Concilio Vaticano II y el Magisterio Latinoamericano y la enorme teología de Joseph Ratzinger, que algún día finalmente empezaremos a entender, la gran teología. Y ahora viene el Papa Francisco y con toda esta sabiduría nos dice: nunca antes como hoy un católico debe ser un buen cristiano y un virtuoso ciudadano. No puede haber divorcio, como se nos había enseñado a los católicos mexicanos, a no ser ciudadano si soy católico. Tengo que renunciar a una de las dos. Aquí no, aquí podemos hacer las dos cosas. Pero empezaron a cambiar cosas también dentro del Estado mexicano. Y aquí hay que poner mucha atención. En 1992 se toma una muy sabia decisión, es decir, no puedo seguir la simulación. Me acuerdo estas, no sé qué tan ciertas sean, licenciado Roca, que le decían a López Portillo: oiga, pero van a dar de eso, yo pago la multa, ¿no? Es un absurdo, ¿no? Yo estudié en el Colegio Marista y no había tanto problema, y todos queríamos a Benito Juárez, al final concluiré por qué. Pero en cambio, mi esposa, que estaba en el anglo, ponían a Benito Juárez en una, si iba el inspector y ponían el crucifijo. Era una locura, ¿sí? Un presidente que no recibe como al Papa, pero le pide misas en el... O sea, era una esquizofrenia, y eso habría que corregirlo. Viene la reforma en 1992. ¿Qué logra esta reforma? La normalización institucional de las iglesias o la Iglesia Católica dentro de la sociedad civil, creando una figura jurídica llamada asociación religiosa. La institución ya podía ser parte de la sociedad civil, pero no necesariamente el ciudadano. 1992 resuelve el problema institucional, pero no resuelve el problema ciudadano, es decir, no toca el problema de la libertad religiosa. Tuvieron que crecer mucho la iglesia, crecer el Estado, cambiar muchas cosas, llegar a una normalidad democrática, crecer la sociedad civil, profundizar la diversidad religiosa, que ha sido una bendición para México, y lo digo como católico, ¿sí? Una sociedad diversa, plural, ya no podía seguir a la antigüita. En el año 2011 hay una reforma constitucional importantísima a los derechos humanos. Dejamos de ser individuos, pasamos a ser personas. Se incorpora el principio de pro homine, es decir, una decisión debe beneficiar siempre y no perjudicar en materia de derechos humanos. Y se incorpora el derecho internacional de los derechos humanos al orden constitucional mexicano. Todavía no sabemos bien dónde va, pero ya sabemos que está, ¿sí? Eso es un gran avance. No es gratuito que la primera organización de la sociedad civil que salió a los medios a recibir con gusto y marcar agenda, y son las dos cosas, haya sido la Conferencia del Episcopado Mexicano. Lo cual tuvo una gran incomprensión de poquitos católicos, muy vociferantes, pero poquitos. Pero fue una gran reforma, porque automáticamente incorporaba la libertad de religión, que es muy generosa en el derecho internacional de los derechos humanos, al orden constitucional, pero se caía en una contradicción, porque el artículo 24 seguía siendo el del 17. Es decir, lo mejor que se reconociera libertad de cultos y ya. Y entonces viene la reforma en 2013. La reforma al artículo 40 y la reforma al artículo 24. El artículo 40 le agrega a la caracterización del Estado mexicano su naturaleza laica, pero dentro de la reforma al 24, que reconoce la plena libertad, el derecho humano
a la libertad de religión, que debe ser interpretado, según el artículo 1, de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos. Queda pendiente todavía la ley reglamentaria del artículo 24. En la sabiduría de Dios y del Estado mexicano está pendiente. Pero lo importante aquí es que hay un marco institucional que ya incorpora la libertad de religión. Lo que quiero decir con esto es que el gran reto ahorita, ¿sí? Hay dos grandes retos dentro de nuestra realidad nacional. Primero, acabar de tomar la decisión y definir qué tipo de Estado laico queremos ser. Les recuerdo que el Papa Benedicto XVI dijo que el Estado laico es un logro de la civilización que los católicos tenemos la obligación de proteger. Además dijo que la pérdida de los estados pontificios era la mayor bendición de Dios para la Iglesia en el último milenio. Yo no sé dónde sacan que Benedicto era... Es tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo. Tanto que abrió el camino y llegó el Papa Francisco. Bien, ese es el primer reto. Vamos a hacer un Estado laico agresivo contra las religiones, porque la propuesta está ahí. Yo trabajo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Mis vecinos de juntito están promoviendo un Estado laico agresivo, durísimo. No hablo más, licenciado. Usted ya sabe que son mis vecinos de la